Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Pastor Responde. Como saben, a través de estos vídeos respondemos dudas, preguntas que se nos hacen por correo, por carta, etcétera, ¿no? Y que algunos hermanos pues buscan respuesta en la palabra del Señor. Una de estas cartas o de estos correos nos dicen: apreciado Pastor Nicolás, quiero pedirle que me dé luz del capítulo 20 del libro de Génesis, donde vemos un evento increíble, que un rey quiere tener sexo con una anciana, como la describe la palabra en el capítulo 19. Esto no me cabe en la cabeza, si él tenía esposas y siervas que de seguro eran jóvenes y las podía tomar. Bueno, esta es una de las preguntas que hace esta hermana, ¿verdad? Hace otra pregunta totalmente diferente, de otro tema, que dice: también le pido que me enseñe qué quiere decir el apóstol Pablo con que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. ¿Quiere decir que debemos hacer esas guerras espirituales que hacen los pentecostales? Muchas gracias por su atención, Dios lo bendiga siempre. Bueno, estas son las dos preguntas que nos hace esta hermana. La primera tiene que ver con Sara, la esposa de Abraham, ¿verdad? Y bueno, pues hay mujeres que aún en su vejez siguen manteniendo su belleza y atractivo, de tal modo que bueno, hasta el extremo de hacer perder la cabeza a más de uno, ¿verdad? No es extraño. La palabra de Dios dice claramente que Sara era una mujer de hermoso aspecto, era una mujer muy bella, tanto que Abraham tenía miedo de que lo matasen a él para quedarse con su esposa. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículos del 11 al 15. De modo que Sara era una de esas mujeres que parece que el tiempo no pasa por ella, ¿no? Que no necesitó de cirugía estética, pues porque Dios la mantuvo hermosa, ¿no? Y fresca, a pesar de que era una mujer anciana, es decir, de mucha edad, ¿no? Cuando hablamos de anciana pensamos siempre en una mujer arrugadita, ¿no? Pero hay ancianas que se mantienen muy joven, ¿ok? De forma natural, no hablo, como decía antes, de cirugía estética, ¿no? Y parece ser que Sara era una de esas mujeres de las que Dios la mantuvo hermosa hasta el final, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, Efesios capítulo 6, versículo 12, es cierto que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, pero la manera de realizar esa batalla o de pelear esa batalla o esa guerra, nada tiene que ver con lo que los pentecostales enseñan, ¿no? Que están más cerca de la brujería que de la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Yo he leído muchísimos libros sobre guerra espiritual y le dan mucha importancia al sentido de ciertas palabras, de ciertos ritos, de ciertos gestos. Nada de eso es correcto, ¿no? Nada de eso es verdad. El mejor manual de guerra espiritual que existe es un solo versículo que está en la palabra de Dios y que nos da la clave de la victoria para obtener esa victoria en la guerra espiritual. Es Santiago capítulo 4, versículo 7, donde se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, si nosotros vivimos en sometimiento a la voluntad de Dios, resistimos la tentación, bueno, pues el diablo no le quedará otro remedio que huir, no podrá hacer nada contra nosotros. Y esa es la clave de la victoria en la guerra espiritual. No se trata de que hagamos oraciones específicas o usemos frases, yo te reprendo, Satanás, no sé qué, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una vida de sujeción, de sometimiento a la voluntad de Dios. Y tiene que ver con que resistamos la tentación. Es decir, resistamos al enemigo. Al enemigo no se le resiste diciendo: te resisto, Satanás. Eso no tiene sentido, ¿ok? Al enemigo se le resiste, pues, de la manera que la palabra de Dios nos dice. Resistiendo la tentación, estamos resistiendo al diablo.
Hasta aquí la respuesta a estas preguntas. Tengo otro correo de alguien que escribe diciendo: Dios le bendiga, pastor. ¿Cuál sería su consejo respecto a cómo aprender a quitar el dolor y a aceptar la dura realidad de saber que ya mi madre está fallecida y está ahí, en un pozo? Ella fue una madre que nos crió y nos dio de comer y fue para nosotros, sus hijos, el gran soporte. Es tan doloroso tener este recuerdo a la hora de pensar que ya no está aquí junto a su familia. Duele tanto y la extraño tanto. Disculpe, se lo ruego, es mucha mi tristeza. Han pasado 2 meses de su partida y duele muchísimo. Bueno, estimada hermana, el duelo es una de las experiencias más duras y traumáticas que experimentamos los seres humanos. Es cierto que duele profundamente la separación de nuestros seres queridos. Y aunque cada persona lo vive de un modo distinto, hay personas que lo superan pronto, otras que tardan años en superarlos. Finalmente solemos superar el dolor que esto supone, ¿no? No superarlo en el sentido de que olvidamos a nuestros seres queridos, sino que aprendemos a vivir con la ausencia de esos seres queridos. Sin embargo, algo que caracteriza precisamente la fe cristiana es la creencia de que la vida no termina con la muerte, con el enterramiento. ¿Okay? De hecho, tu madre no está en ningún pozo. Allí lo que están son sus restos biológicos. Pero ella, en cuanto cerró sus ojos en este mundo, los abrió en la presencia de Dios. Como está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde dice que Dios ha establecido que muramos una sola vez y después de eso el juicio. De modo que tu madre vive. Aunque no puedas disfrutar por el momento de su presencia física, sí puedes disfrutar de sus recuerdos e incluso de la esperanza de volver a verla en la eternidad. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Yo te animo, hermana, que medites en esa palabra y que recuerdes a tu mamá, disfrutes de los recuerdos que tiene de tu mamá. Eso te ayudará a soportar su ausencia, en tanto que nosotros vamos a donde está ella. Ella no puede venir a donde estamos nosotros, pero nosotros vamos a donde está ella. Dios te bendiga. Bien, tenemos otro correo que nos dicen: buenos días, pastor, le saluda, bueno, me da el nombre. Dice: y al haber comentarle si me puede dar un tiempo, porque necesito una orientación. Estoy pasando un tiempo que para mí es fuerte y se va más allá de mis fuerzas. Hasta me sentí mal. Y me quejé con Dios. Y le reclamé. Y eso me dolió mucho porque sé que no debo ser así. Más bien debo ser agradecida con Dios por todo lo que hizo por mí. Mi esposo es un hombre de buen corazón, pero a veces nos frustramos por mi niño que tiene síndrome de Down. Mis nietos, ambos tienen problemas de salud. Y nosotros nos hemos quedado pensando en el porqué de estas cosas. Mi esposo el otro día exclamó: ¿por qué? Si él se porta bien y es un hombre generoso, y un montón de cosas que me afectaron mis emociones. Perdone, por favor, necesitamos orientación. Gracias. Dios le siga bendiciendo en gran manera. Querida hermana, estamos viviendo en un mundo que Dios creó perfecto, pero que el ser humano, con sus perversiones, ha corrompido.
en busca de sus propios intereses personales, sin importarle las consecuencias de sus decisiones y actos, las consecuencias que pueda tener sus decisiones y sus actos en los demás, ¿no? Debido a eso, muchos de los alimentos que comemos están adulterados, y aun el agua que bebemos o el aire que respiramos también hace mucho que dejaron de ser sanos. Por esos motivos muchos niños nacen con problemas. No se trata de ningún otro motivo. No se trata de ninguna maldición generacional, porque no existen tales maldiciones generacionales en la Biblia. La palabra de Dios dice claramente en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que los hijos no llevarán los pecados de los padres, como tampoco los padres llevamos los pecados de los hijos. Lo que ocurre es que hemos estropeado la creación que Dios hizo con nuestras maldades. No necesariamente la de los padres que tienen hijos con problemas, sino la gente que maneja la economía mundial y que se han hecho multimillonarios robando y engañando y haciendo daño a otros. Por eso, por todo esto, yo os aconsejo que lean las Sagradas Escrituras y que busquen en ella el consuelo, la fuerza que solo Dios puede darles para afrontar las dificultades. Ánimo, mis hermanas. Recuerden que todos nuestros males tienen fecha de caducidad, ya que el Señor viene pronto. Dios nos dará cuerpos nuevos, sin ninguna limitación, sin ninguna enfermedad. Yo vivo con una incapacidad respiratoria. Tengo un solo pulmón y el que tengo está deteriorado. Sin embargo, espero con deseo ese momento en que Cristo venga por su iglesia y yo pueda ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y todas mis limitaciones, todos mis problemas hayan pasado. Céntrense en esa esperanza y estoy seguro de que Dios les va a bendecir grandemente, les va a dar la fuerza necesaria, porque Él ha prometido multiplicarlas al que no tiene ninguna. Así que recurriendo al Señor es que podemos obtener la fuerza para cada día. Yo deseo de todo corazón que se fortalezcan en el Señor. Por eso les invito a que lean la palabra de Dios con frecuencia, porque por ella viene la fe y la fe nos fortalece. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, hasta aquí los correos de hoy. Tenemos otros, pero lo iremos haciendo en otros programas, en otros vídeos que haremos a continuación. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero de todo corazón que las respuestas a estos correos os sirvan también a vosotros y que sean edificados con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo. Un abrazo.